Bien, vamos a ver ahora el tema de capacitancia en la unidad 2, en la materia de electricidad y magnetismo. Antes de ver el tema de capacitancia, vamos a recordar lo del campo eléctrico que vimos en la unidad pasada. Ya sabemos cómo generamos nosotros un campo eléctrico. Si tenemos una carga positiva o un conjunto de cargas positivas, estas cargas generan un campo eléctrico en todas direcciones, ¿no? Fuera de la carga eléctrica o el conjunto de cargas eléctricas. Igual si tenemos una carga negativa o un conjunto de cargas negativas, también tenemos un campo eléctrico alrededor de esta carga, pero ahora las líneas irían en dirección hacia la carga que lo está generando. Es la única diferencia, y un campo eléctrico pues lo generamos de esta forma. Ahora, ¿qué pasa si tenemos nosotros un conjunto de cargas positivas y un conjunto de cargas negativas, como lo estoy mostrando aquí en la imagen? Entonces, en esta parte de aquí estaríamos generando un campo eléctrico. Un campo eléctrico que a esta área le vamos a llamar que tiene una energía potencial electrostática, ya que nosotros si colocamos una carga puntual, una carga de prueba en esta parte de aquí, va a experimentar una fuerza eléctrica, ¿no? Una fuerza eléctrica que depende pues de la energía potencial electrostática que exista en este campo eléctrico. Y no solamente de eso, también depende del valor de la carga que situemos en este espacio, ¿no? Si esta carga es muy grande, pues entonces esa fuerza pues va a ser muy grande, ¿vale? Entonces no solamente depende del valor del campo eléctrico, esta energía potencial electrostática, pues también depende del valor de la carga que situemos. Y bien, en realidad esas cargas pues son capacitores, o un capacitor lo formamos así con dos plaquitas, donde a una placa le vamos a poner cargas positivas y a otra placa le vamos a poner cargas negativas, es decir, como esto que estábamos mostrando aquí, para generar una energía potencial electrostática. Y ¿cómo le ponemos esas cargas? Pues con una fuente de voltaje, como aparece aquí. La fuente positiva se la conectamos a una placa y la negativa pues a la otra placa, ¿no? Y aquí vamos a generar ese energía potencial electrostática, y es como esto que aparece aquí, donde esas placas van a estar divididas por un dieléctrico con diferente permitividad dependiendo del material. Un dieléctrico es un material aislante, como puede ser la mica, el vidrio o el mismo aire, como aparece en esta imagen de aquí. Entonces esas plaquitas van a estar separadas por ese dieléctrico y se va a generar esa energía potencial electrostática. Estas plaquitas son placas metálicas. Bueno, aquí está la placa y un cablecito por acá, la placa y otro cablecito por acá. Generalmente son de aluminio, pero son de materiales, las plaquitas son de materiales conductores. Y un capacitor pues en la vida real es como este que está aquí. Estos son capacitores electrolíticos, son capacitores cerámicos, capacitores de tantalio. El símbolo electrónico de los capacitores es este que aparece aquí en la pantalla. Este es un capacitor, generalmente los cerámicos, que no tienen polaridad. Si se fijan, este sí tiene polaridad. Esta es la parte positiva y esta línea curviada es la parte negativa. Estos capacitores generalmente son pues los electrolíticos o los de tantalio, que sí llevan polaridad. Y este símbolo en electrónica es para un capacitor variable. Estos capacitores variables en el mercado los conocemos como trimers. Bien, ¿y cuáles son algunas definiciones para estos temas que estamos viendo? Por ejemplo, la capacitancia, ¿no? ¿Qué es la capacitancia? Pues lo menciona aquí, que es la medida de la capacidad que tiene un capacitor para almacenar carga en sus placas, ¿no? En realidad pues es la capacidad que tiene, bueno, este capacitor para poder almacenar energía, ¿no? A eso le vamos a llamar nosotros capacitancia. El dieléctrico, pues bueno, se denomina eléctrico a un material con una baja conductividad eléctrica
o es decir, un aislante como nosotros lo mencionamos, el cual pues tiene la propiedad de formar dipolos eléctricos en el interior bajo la acción de un campo eléctrico. Y esos dieléctricos, los materiales son aire, bueno, cerámica, papel, mica o puede ser aire, son los dieléctricos son los que pueden tener ese tipo de material con su diferente constante dieléctrica dependiendo del material. Por ejemplo, para la mica pues está entre 3 y 6, su constante, por ejemplo, para el agua está de 80.4, para el vidrio está entre 5 y 10, pero no nos vamos a meter con tantos detalles, ¿no?, para los ejercicios que vamos a realizar. Pero sí es importante conocer que esos capacitores pues tienen un dieléctrico y ese dieléctrico puede ser de diferente material. Incluso puede ser el vacío, ¿no? El vacío, o puede ser el aire, como no mencionamos anteriormente. Y a diferencia de los resistores, estos elementos almacenan energía, ¿no? Los resistores pues en sí disipan energía. Esa energía que consumen un resistor pues generalmente la disipan en forma de calor. Entonces estos elementos, estos capacitores almacenan esa energía y posteriormente nos la entregan. Generalmente estos circuitos con capacitores tienen un switch para cerrar ese switch y que este capacitor se cargue. Después se abre ese switch y ese capacitor que almacenó esa energía después nos la va a entregar, ¿sí? La aplicación de los circuitos resistivos es muy limitada. Es decir, si nosotros tuviéramos circuitos que solamente tienen resistores, su aplicación sería muy limitada. Pero ya con la introducción de otros elementos como lo son los capacitores o los inductores, entonces ya esta aplicación no es tan limitada. Lo que ocurre, por ejemplo, en el campo de las comunicaciones, que es donde lo vamos a utilizar nosotros en nuestra carrera, en la materia de redes. Los circuitos RC son muy utilizados, se les conoce a estos circuitos como RC o RL, cuando es el caso de un inductor, aunque los inductores pues los vamos a ver en la unidad 3. Entonces en esta unidad solamente vamos a ver circuitos resistores y los capacitores, que en sí, si se fijan, trabajan con campos eléctricos, vienen en la unidad 1, que no alcanzamos a verlos, pero es muy sencillo, ¿no? Los vamos a tocar en esta unidad. Entonces este circuito que está aquí es un circuito RC. Y como les mencionaba, pues estos circuitos generalmente tienen un switch, donde se cierra un switch en un tiempo antes de cero. Este elemento, que es el capacitor, en electrónica pues en circuitos electrónicos los vamos a ver así, ¿no? Este es el símbolo, nomás que para mostrarlo ahorita un poquito más con un mejor ejemplo, se muestran las placas, cómo se estaría cargando el capacitor. Este switch en un tiempo antes de cero, entonces estaría almacenando la energía en este capacitor. Para un tiempo después de cero se abre el circuito y este capacitor nos entregaría la energía almacenada, y entonces analizamos el circuito. Entonces este tipo de circuitos los utilizan mucho en el campo de las comunicaciones. Y por ejemplo, cómo se construyen los capacitores. A ver, aquí está un ejemplo de digamos un cerámico, donde tiene un papel craft, que está aquí, para proteger las otras capas. Esta capita que está aquí es una hoja de aluminio, que es un material conductor, es una placa de las que se va a cargar ya sea de manera positiva o de manera negativa. Este que está aquí es el dieléctrico, el material aislante que separa a las dos placas conductoras. Este dieléctrico que está aquí en este ejemplo pues es una película de poliéster que tiene su constante su constante dieléctrica.
Y acá está la otra placa, la hoja de aluminio, también conductora, que bueno, si esta se carga de manera positiva, pues esta se va a cargar de manera negativa, o al revés. Si esta se carga de manera negativa, entonces esta acá se va a cargar de manera positiva. Y este que está aquí es el papel craft para proteger todas las capas, ¿no? Este sería un capacitor electrolítico, ¿no? Así se construía. Así está el de tantalio, así está el cerámico, y los demás tienen una nomenclatura. Generalmente los capacitores electrolíticos, pues ya viene marcado la capacidad que tiene para almacenar en microfaradios, milifaradios. Son valores muy pequeños. Ya cuando estamos hablando de un capacitor, digamos de un faradio, es un capacitor muy grande que almacena bastante energía. Estos capacitores pues los utilizan a veces en los carros, cuando tienen un equipo de sonido, donde el capacitor pues lo que hace es que no se descargue la batería del carro, su función. Pero bueno, nosotros vamos a trabajar con capacitores muy pequeños, con valores muy pequeños, en el orden de microfaradios, picofaradios, nanofaradios. Y los electrolíticos generalmente ya siempre tienen de hecho su valor con el cual pueden almacenar energía. Incluso viene el voltaje al que puede ser utilizado. Por ejemplo, a veces aparecen 15 volts, y esos 15 volts no quiere decir que este capacitor tiene que trabajar forzosamente con 15 volts. Lo que quiere decir es que máximo podemos ponerle 15 volts. Si este capacitor ustedes lo trabajan con 5 volts, pues entonces funcionaría de manera correcta, ¿no? Si trabaja con 10 volts, funcionaría de manera correcta. Y si ya le ponen más de 15 volts, es decir 16 o 20 volts, entonces ya no estaría funcionando de manera correcta, o incluso podría, como pues muchas veces no explotan sino se inflan, ¿no? Y lo que sí es importante es que en los capacitores, al menos los electrolíticos, cuiden mucho lo que es la polaridad, porque si lo conectan al revés, entonces pasa eso que también que menciono, que se inflan, o en el peor de los casos se explotan, ¿no? Y a veces eso es peligroso. Y los capacitores cerámicos pues no tienen el valor como tal, pero vienen unos numeritos, y esos numeritos hay una nomenclatura para saber de qué capacidad son. Por ejemplo, que nada más tiene 10, pues serán de 10 picofaradios. Esos vienen en picofaradios. Si no tiene ninguna otra letra, serían picofaradios. Si tuviera una 10 y una N, pues entonces serían 10 nanofaradios. Pero si no tiene ninguna letra, todos los capacitores de cerámicos vienen en picofaradios. Y por ejemplo, tiene dos letras nada más, 10. Si tuviera tres letras, es decir, tiene un 1, tres números, perdón. Tiene un 1, un 0 y un 3. Si tuviera tres números, entonces los primeros dos números es el valor, es un 10. El tercer número sería la cantidad de ceros, en este caso serían 3 ceros, y entonces este capacitor tendría 10.000 picofaradios, ¿no? Y así es la nomenclatura de los capacitores cerámicos. Los electrolíticos pues ya vienen, los de tantalio también ya traen por ahí el valor. Y bueno, de este tema es todo. Vamos a dejar esta presentación hasta aquí. La bibliografía pues es estos libros, Física Universitaria con Física Moderna, el volumen 2. ¿Sí? El volumen 1 no toca este tema. Otro que es el Boyle-Stat, Electrónica, Teoría de Circuitos y Dispositivos Electrónicos. Y este libro, que es el del autor Alexander, el de Fundamentos de Circuitos, es para análisis de circuitos. Lo voy a utilizar más, pero en el otro tema, que son circuitos con resistores, circuitos resistivos. Entonces, es la bibliografía de la que me estoy basando.
Entonces en el otro video voy a resolver algunos ejercicios con capacitores para determinar la capacitancia equivalente. Bien, hasta aquí le dejamos.